Estamos estudiando el libro de Juan, verso a verso. Este me parece que es el 14 ya. Se titula Testigos de Cristo. Hemos leído cómo Jesús está dando una serie de versículos donde nombra unos cuantos testigos de Él mismo. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo dominado por la mentira a todo nuestro alrededor. Y tenemos que entender cómo viene el engaño y cómo viene la mentira y cómo nos llega a nosotros la verdad y de qué forma la verdad nos conduce nuestras vidas. Jesús vivía en un tiempo similar al de nosotros. Él había llegado a los suyos y aquí no está hablando ni más ni menos que a los que le acusaban de que había sanado a un paralítico que hacía 38 años que estaba paralítico en el... Sí, de Tesla, sí, me iba a decir en el lago, no me sale el nombre. Este paralítico de Tesla llevaba 38 años enfermo y Jesús fue a sanarlo. Y los que le acusaban, los judíos que procuraban matarle, porque había hecho esta sanidad en sábado, sin ningún tipo de piedad, ni misericordia, ni amor por su prójimo. Y Jesús les contesta diciendo que yo nada puedo hacer por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Él les narra una serie de circunstancias, una serie de testigos que testifican que Él no solo es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios. No es cualquiera que ha venido. Y en ese mundo de mentiras que Él vivió, dio testimonio de que Él era la verdad y de que Él era la luz. Cuando en Mateo 24 y capítulo 4 lo podemos leer en la pantalla, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y del fin de todas las cosas? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando hablamos de engaño, cuando hablamos de fijarnos en que nadie nos engañe, estamos viendo que hay una mentira que nos está envolviendo. Una mentira que envuelve este mundo en todas las circunstancias, que nos ha envuelto a nosotros antes de venir a Cristo, y que tiene a nuestros familiares, y que tiene a nuestros amigos, y que tiene a nuestros jefes, y que tiene a los pobres que están en el mundo, y que tiene a los multimillonarios que están en el mundo, cegados por una mentira. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo les dice que hay un Dios en este mundo. Jesús dijo, estáis envueltos de una mentira. Ahora Pablo ya le pone nombre y dice, el Dios de este siglo. El Dios que domina por todas las circunstancias, por allá donde nos movemos. Nosotros tenemos que entender que Dios, cuando
creó al hombre y cuando creó a la mujer, los tenía en su perfecta voluntad. Los tenía puesto en un huerto, donde él había plantado unos árboles, donde esa familia solo se dedicaban a tener comunión con Dios. Dios les suplía todas las necesidades, no necesitaban nada más. Su Dios era Dios, era nuestro Dios. Ellos no necesitaban otro Dios para alimentarlos ni para hacer las cosas. Pero ellos decidieron pecar. Ellos decidieron entrar en el pecado en este mundo. ¿Y qué pasó? Que se alejaron de la gloria de Dios. Dios los tuvo que sacar de aquel lugar perfecto donde ellos estaban. ¿Y dónde los puso? Donde reina el Dios de este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 14, nos dice que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay personas que tienen un velo en los ojos, que tú les dices que no ves, que el único camino para llegar a Dios es Jesús. Y hay personas que no lo ven, no lo consiguen ver. Ellos prefieren ver que pueden llegar a Dios de otras maneras, mediante una espiritualidad ficticia, mediante una serie de sacrificios basados en religiones, de muchas y muchas otras maneras. Y tienen un velo que no les deja ver. Y tú les dices, pero mira lo que dice la Biblia. Y como dice aquí, pero el entendimiento lo tienen, de ellos se embotó. El entendimiento de las personas está nublado. Mirad, estuve buscando esta palabra en el original griego, cómo se escribió, y la traducción es muy, muy curiosa. Dice las percepciones mentales basadas en la mentira. La gente percibe las cosas según ellos creen, pero ese que según creen está basado en la mentira del diablo que está en este mundo. Por eso cuando se les predica el Evangelio, muchos no lo pueden entender, porque tienen su cerebro basado en estas percepciones mentales. No quieren cambiar. En otra porción de la Biblia nos dice fortalezas mentales, porque a través del conocimiento es que nosotros llegamos a la fe. Esto es importante de saberlo. La fe no es algo esotérico, algo mágico que llega por los cielos, sino en el conocimiento de Cristo llegamos a la fe. Y cuanto más conocemos a Cristo, más aumenta nuestra fe. Y cuanto más relación tenemos con Cristo, más nuestra fe florece y da sus frutos. Pero para eso necesitamos conocer el mundo que vivimos, el engaño que nos rodea y lo que nos ofrece Cristo, que es la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 2, que este ser que tienen votados a los seres humanos, que los tiene engañados a los incrédulos para que no crean, dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, o sea, habla de unos tiempos en el pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo tiene una corriente conforme al espíritu de la potestad del aire. Aquí ya no se le llama el Dios de este mundo, sino el príncipe de la potestad del aire. Esta palabra, la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, significa que este príncipe de la potestad del aire envía una energía sobre esta tierra.
la energía de la mentira, y todo el mundo va caminando por esa energía de la mentira. Porque si el mundo supiera, de verdad, con el corazón abierto, que el día que se acabará la vida en esta tierra, se van a un lugar de sufrimiento que se llama el infierno, y que van a morir y que van a sufrir durante una eternidad, el mundo se arrepentiría y se acercaría a Dios. Pero el mundo no se lo cree, el mundo no se lo imagina, el mundo tiene un velo, el mundo está viviendo una mentira que lo envuelve, una distracción. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo. Pero aún hay más. Nos dice Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 9, que vamos a ver quién es. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Os acordáis de la serpiente que engañó a Eva? Que se llama Diablo y Satanás. Su nombre es Lucifer, pero Diablo y Satanás son sus características. Y como la Biblia da nombre a las personas por sus características, a él le puso estos dos nombres. Diablo es el que acusa, el adversario, el engañador, el que está en contra nuestra. Y Satanás es el enemigo. Es el enemigo. Por eso en hebreo la palabra Satán es el enemigo, el cual engaña al mundo entero. ¿Y cómo se engaña al mundo entero? Con mentiras, no con verdades. Porque dice Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre de qué. ¿De qué nos hará libres la verdad? Nos hará libres de las mentiras que nos van rodeando. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es una cosa que está ocurriendo hoy en el cielo. En el cielo ya hace unos años que se está llevando una batalla, como dice en Apocalipsis capítulo 12, entre el arcángel Miguel y Satanás y sus ángeles. Y estos están siendo derrotados, y cada vez caen más sobre la tierra. Caen más sobre la tierra. Por eso la tierra cada vez está más contaminada. Por eso la tierra hay más maldad. Por eso la tierra produce más espinas. Por eso la tierra pasan las cosas que pasan. Porque la maldad está gobernando esta tierra. Algo que el mundo no lo quiere reconocer. Jesús les dijo a sus discípulos, lo ha leído ella hace un momento, escudriñad las Escrituras, buscad a Jesús en las Escrituras y aparecerá. Buscad a Jesús y Él aparecerá, solo tenéis que buscarlo. Cuando lees el Antiguo Testamento, estás buscando a Jesús y ahí aparece. Cuando el Padre le da la promesa a la mujer, y la mujer a la mujer y a la serpiente, cuando le dice a la serpiente, tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el carcañal, pero él te pisará la cabeza y te derrotará. Ahí está Jesús reflejado, que fue lo que hizo en la cruz. Derrotó al enemigo, derrotó al pecado. Pero hizo más Jesús todavía. Cuando Jesús murió en aquella cruz, estuvo 3 días con un cuerpo muerto, pero su espíritu estaba predicando en el centro de la tierra a todos aquellos que no habían podido ver su victoria y diciéndoles, yo he vencido. Apocalipsis nos dice, por eso yo tengo las llaves del infierno y de la muerte, porque Jesús es el único que puede librarnos de la muerte. Pero hoy en día, basado en esta mentira que estamos viviendo, yo solo voy a poner un pequeño ejemplo para que veáis cómo funcionan los poderes del maligno a nuestro alrededor. Muchos
prefieren escuchar las noticias y los medios de comunicación que leer la Biblia. Muchos prefieren enterarse de las cosas que dicen en el mundo que de las cosas que están escritas en la Biblia. Y cuando nosotros escuchamos la tele, o escuchamos internet, o escuchamos cualquier mensaje por el móvil, esas ondas, ¿por dónde viajan? Por el aire. ¿Y quién está en el aire? ¿Quién es el príncipe de este mundo que domina el aire? Como hemos leído en Efesios capítulo 2 y versículo 2, vuelvo a ponerlo, Ángel. Efesios capítulo 2 y versículo 2, donde dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, en el aire hay ese príncipe, ese diablo, ese enemigo nuestro que domina todas las redes. Y toda esa información endiablada nos llega a nosotros. Juan capítulo 8 y versículo 44, y con esto acabaremos de hablar de este Dios que dice que vosotros, hablándole a estos que le estaban acusando en este momento, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que nos rodea es una mentira. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Todo lo que nos rodea, excepto esto, es una mentira. Calentamiento global, nos lo están diciendo constantemente. Hay un cambio de clima. Este mundo no puede soportar más lo que está sufriendo. Hay una sequía, hay que no llueve, que viene el calor, que viene la temperatura, está cambiando. Y los seres humanos, todo se lo comen, todo lo aceptan, todo lo ven normal. ¿Por qué? Porque está operando una mentira en el mundo a favor ¿de qué? De lo que próximamente se acercará, que es el hijo del padre de la mentira. Y se está preparando el camino para que surja el líder mundial que solucionará los problemas de este mundo, que la Biblia le llama el anticristo, el cuerno pequeño, el hijo del diablo. Pero nosotros podemos refutar este calentamiento global. Nosotros podemos decir que la Biblia dice otra cosa conforme al clima. Nosotros podemos decir que realmente lo que estamos viendo es un suceso que llegará más, o simplemente es un suceso temporal porque Dios está preparando otra cosa. Vamos a leer un poquito el Génesis capítulo 8, versículo 22. El primer libro de la Biblia. Esto se escribió hace 4000 años. Cuando Noé salía del arca, cuando Dios había castigado la maldad de los hombres. Génesis capítulo 8 y versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y para todos aquellos que no se lo creen, Jesús fue categórico: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Y esto no lo escribió Moisés porque sí, sino porque Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí está hablando Dios. Las palabras son del mismo Dios. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Eso significa que las 4 estaciones van a continuar estando, porque tiene que venir el invierno, tiene que venir la primavera para sembrar y tiene que venir el verano para segar. Tiene que venir el otoño y tiene que volver a venir el invierno. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Pero las noticias nos tienen secuestrado nuestro cerebro, diciendo que este calentamiento global va a más, que tenemos que evitar de comer carne, porque resulta que los animales que producen la carne, como son las vacas, los toros, como son los cerdos, como son los pollos, como todos estos animales, producen un gas invernadero que nos está envenenando y que nos está matando con el calentamiento global. Cada vez el metano producido por estos animales se acumula en la atmósfera y cada vez tenemos más y más calor. Conclusión: los hombres con miedo, porque eso es lo que busca el diablo, el miedo de la gente. Y ese miedo es el que la gente no le deja acercar a Dios. Tienen miedo por lo que va a pasar. Tienen miedo de que su vida se les acabe tal y como están, que esa comodidad que están viviendo llegue a su fin. Tienen miedo. Y entonces la gente se doblega a cualquier voluntad que les diga que así las cosas irán mejor. Pero la Biblia nos dice que José es el hijo de Jacob. También lo leemos en Génesis. Resulta que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Y estando en Egipto, interpretó el sueño de un faraón muy importante. Y el faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas delgadas. Y las 7 vacas delgadas se comían a las 7 vacas gordas. Y el faraón estaba obsesionado en saber el significado de aquel sueño. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había movido su cerebro para que estas cosas pasaran así, porque todo tenía un propósito para Dios. Y cuando José interpreta el sueño, dice: Faraón, vienen 7 años de abundancia en Egipto. Egipto es una tierra de mucha abundancia. El río Nilo trae, cuando se desborda, trae muchísima abundancia y es una tierra donde se produce muchísimo y hay mucha comida. Dice, pero después vienen 7 años de sequía, donde no va a llover. ¿Vosotros imagináis 7 años sin llover aquí? Llevamos aquí 2 o 3 meses que no llueve y ya estamos clamando al cielo. 7 años se podía considerar un cambio climático. ¿Qué dirían en aquella época si hablaran de cambio climático? No comáis, no hagáis nada, porque esto ya ha cambiado. 7 años sin llover en la tierra más fructífera del mundo, que es el Valle del Nilo. Y eso pasó, pero Dios tenía un propósito. Trajo a Jacob a los pies de José. Y José, que en aquel momento era el que estaba en gobernación puesto por el faraón, vio como él podía ayudar a su pueblo mediante las cosas mediante las obras que ellos habían realizado, que era hacer silos, hacer almacenes para poder conservar todo el grano que habían obtenido los 7 años de abundancia. Dios tuvo un propósito y se cumplió el propósito. Pero, ¿qué pasó 1000 años después? 1000 años después hubo un profeta que se llamaba Elías. Y Elías se acercó a un rey israelita muy malo que se llamaba Acab y le dijo: las nubes se van, durante 3 años no va a llover. 3 años sin llover en el desierto de la Tierra Santa. 3 años donde un pueblo sufrió
hasta que vemos que la viuda de Serepta dice, me queda un poquito de harina y un poquito de aceite, hagámonos una torta, hijo mío, y murámonos, porque después de esto ya no hay nada más que comer. 3 años que fueron de verdadero sufrimiento. ¿No es un cambio climático esto? Se podía considerar un cambio climático, pero Dios tenía un propósito en ellos, y tenía el propósito de que estos reyes malos se acercaran y el pueblo volvieran a clamar a Dios y se acercaran a Dios, hasta el punto que el mismo Elías fue y se enfrentó contra los sacerdotes de Balaam, que fueron 400, y les dijo, va, hacer caer fuego del cielo sobre las ofrendas, y no lo consiguieron. Y Elías se reía y decía, quizá vuestro Dios está dormido, quizá hay que despertarlo, quizás ha ido de vacaciones y todavía no se escucha. Y sin embargo, cuando le tocó la prueba a Elías, dice Elías, tirar agua sobre el sacrificio. Y tirando agua, dice que el agua corría por alrededor. Y cuando él clamó al Dios verdadero, no me hagas quedar en vergüenza, por tu nombre lo he hecho, cayó fuego del cielo y quemó todo aquel holocausto que estaba preparado. Todo esto son ejemplos de las cosas que han pasado en el pasado. Pero ¿y en el futuro? ¿Qué nos dice la Biblia del futuro? ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 11 y versículo 6? Y nos dice Apocalipsis que vendrán 2 testigos a este mundo en los tiempos finales, cuando el juicio de Dios cae sobre esta tierra. Y estos 2 testigos, uno de ellos tiene poder igual que Elías, y resulta que no lloverá durante 3 años, hasta que sean muertos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueven los días de su profecía. Durante 3 años tienen el poder de la profecía, porque están hablando al pueblo de que se arrepienta, de que se acerque a Dios, de que no crea a este enemigo que se ha levantado, sino que Dios todavía tiene misericordia, de que Dios todavía quiere salvarlos. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. Más adelante nos dice en Apocalipsis que los hombres no se arrepintieron. No se arrepintieron. ¿Por qué? Porque viven una mentira. Hermanos, nosotros estamos en la verdad. Esto ha sido un pequeño ejemplo de la mentira que nos viene alrededor. Hoy en día hubo un mensaje que me llamó mucho la atención, que el calentamiento global está tan metido en la sociedad que en Estados Unidos, cuando tienen un hijo, ya les empiezan a adoctrinar de que son asesinos climáticos. Tener un bebé es tener un asesino climático, porque va a consumir unos pañales, porque va a beber una leche, porque es una vida más que viene a este mundo. Y la gente cree la mentira más que la verdad. Y el aborto, como tú dices. Amén. ¿Por qué se escribió el Evangelio de Juan? ¿Por qué se escribió este Evangelio? Y esto se escribió, como nos dice Juan capítulo 20 y 31, para que todo el que lo lea tenga vida eterna. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que tengamos una fe adecuada. No cualquier fe en cualquier Jesús, o en cualquier Cristo, o en cualquier Mesías que pueda aparecer, sino la fe adecuada.
adecuada, donde delante de estas palabras las mentiras se disipan. No hay ninguna mentira que esconda estas palabras. Tú lee el Evangelio de Juan, que cuando tú leas tienes que creer en este Jesús que es el Hijo de Dios. Segundo, para dar testimonio de la verdad, que Jesús es el Mesías esperado, es aquella promesa que se le dio a la serpiente y a la mujer, como os he explicado hace un momento, es que te pisará la cabeza, te quitará el poder. Pero ese testimonio que hemos leído en todos estos versículos de Juan están basados en Deuteronomio 17:6, que una cosa para ser verdad, Dios dice que tienen que haber testigos. No vale que tú digas, esto es verdad porque lo digo yo, no, tienen que haber testigos. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. Esto es un mandamiento de Dios en aquella época. El principio de las leyes que todavía no estaban establecidas en el mundo, no morirá por el dicho de un solo testigo. Yo puedo decirle, es que mi mujer me ha engañado. Y entonces cuando yo digo, mi mujer me ha engañado sin testigos, mi voz no tiene validez. Ahora, si yo tengo 2 testigos a mi alrededor que dicen, sí que es verdad, ella lo han visto, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, lo que sea, no es verdad, cariño, simplemente es el ejemplo. Entonces, la voz, la validez tiene más poder. Así pasa en un juicio con testigos, es más probable que venza que uno que no trae testigos. Y aquí Jesús dice, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Cristo es Mesías, Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, pero es la misma esencia, el enviado, el Salvador. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Juan 1, versículo 6 y versículo 7. Y les dice, el primero que dio testimonio de esto, mi primer testigo, es Juan el Bautista. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Este fue el primer testigo que tuvo Jesús, fidedigno. Juan el Bautista existió, vivió. Hay escritos relacionados con él y que nos dicen que él fue el primer testigo de Jesús. Esto es para reafirmar nuestra fe. Es importante reafirmar nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos? Para que cuando venga la mentira no nos pueda derrotar, porque estamos bien cimentados en la roca. ¿Qué os he dicho antes, hermanos? Conocer a Cristo nos aumenta la fe. El segundo ejemplo lo tenemos en el versículo 35 y 36 de este capítulo 5, donde dice, versículo 35-36 del capítulo 5. Que Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Dice Jesús, este es mi segundo testigo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué obras hizo Jesús? Levantó muertos, sanó paralíticos, hizo ver a los ciegos, hizo andar a los cojos, etcétera, etcétera, etcétera. Revolucionó el mundo en solo 2 años. Por eso lo querían matar. Revolucionó el mundo. ¿Que hay algún hombre que puede hacer alguna obra similar a la que hizo Jesús? No hay nadie,
porque es obra del mismo Dios. Estos son sus segundo testigo, pero él tiene un tercer testigo, que es una samaritana. Juan capítulo 4 y versículo 29, donde ella dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Ella fue su primera testigo y se fue a toda Samaria a predicar y les decía estas cosas. El cuarto testigo que tuvo Jesús es el mismo Padre. En el versículo 32 del capítulo 5 que hemos leído, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, y es Dios el Padre. Pero hay otro que dio testimonio también de Jesús en el Antiguo Testamento. En la Biblia, el versículo 39, cuando a estos acusadores les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento y vamos conociendo a Jesús, vemos como Jesús nos va sabiendo de los versículos, de las historias. Ahí detrás está Jesús. Ahí, en esa historia, representa la vida de Jesús. En esa historia representa cosas de Jesús. Y nos va saliendo y nos va saliendo. Así. En el versículo 46, el mismo Moisés, de este mismo capítulo, el versículo 46, nos dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y escribió de él 1500 años antes que naciera. Y ya escribió de él, porque Jesús ya existía. Pero además, había una multitud que estaba convulsionando toda Judea y todo Israel, en Juan 12:17, y esta multitud daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Había muchos que vieron cómo Jesús le dijo: Lázaro, ven, y Lázaro salió y resucitó. Este es nuestro Jesús. Este es lo que tenemos la fe nosotros basados en él. No es un cuento, no es una patraña, no es una mentira. Hay muchos testigos que dicen: Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe tiene que aumentar. Tenemos que estar gozosos de saber que Él nos ha rescatado, de que nos ha venido a buscar. ¿Cuál Jesús? El perfecto, el adecuado, el que está con todos los testigos. Pero no solo eso, los apóstoles fueron testigos de Jesús. Juan capítulo 15 y versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Él se rodeó de testigos para que esto quedara y perdurara y la fe estuviera basada en algo real. Y por último, Juan 15:26, el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, da testimonio dentro de ti de que eres un hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Por qué se escribió el Evangelio de Juan? Para que todo el que lo lea pueda llegar a tener vida eterna, teniendo una fe adecuada, para dar testimonio de la verdad. Y por último, para enseñarnos su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda escritura, segunda de Timoteo 3,
16 y versículo 17. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí es donde vamos nosotros, a la perfección. Nosotros no somos personas, criaturas, que no tenemos un rumbo, que no tenemos un propósito. Dios tiene un gran propósito con nosotros, que es hacernos perfectos. Jesús les dijo a sus discípulos: sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Pero estas palabras de Jesús resulta que nos muestran un sacrificio, nos muestran un esfuerzo. Nada es gratis, nada es en un instante, nada viene en el momento. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos quiere enseñar el libro de Juan? Que creamos correctamente en Jesús. Primero y exclusivamente que creamos correctamente. En un mundo de mentiras, donde cualquiera predica cualquier Jesús, la Biblia nos dice quién es este Jesús. Juan capítulo 1 y versículo 7. Juan capítulo 1 y versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Tenemos que creer que nosotros hemos creído en la luz a fin de que todos creyesen por Él. Enseñarnos que ser hijo y por lo tanto tener la vida eterna. Juan 1:12. Y a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, para mostrarnos sus mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y él me manifestaré a él. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? ¿Qué mandamiento nos ha dejado a todos Jesús? Hermanos, se llama el amor. El mandamiento del amor. El único que perdurará y pasará de este mundo al otro mundo. Pero el amor, si leemos en griego, tenemos varios tipos de amor. Tenemos el amor ágape, el amor fileos y el amor eros. Nosotros en castellano solo tenemos una palabra para amor, pero los griegos lo dividen en tres. El amor fileo, el amor entre amigos, entre hijo y padre, entre madre e hijos. El amor eros, el amor entre esposos, el amor, de ahí viene erótico, el amor erótico, el amor entre un hombre y una mujer. Pero el amor ágape es el que viene de Dios, y es el amor que Dios quiere que tengamos por los demás. En esta frase, el que tiene mis mandamientos y los guardará, este es el que me agapea, el que tiene amor ágape. Y el que tiene amor ágape será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Pero qué significa amor ágape? Es un amor de esfuerzo. El amor que nosotros, ¿qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice la mentira del mundo? Que el amor es un sentimiento que sale de nuestro corazón. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que el amor es un esfuerzo. Jesús se esforzó por amarnos. ¿Y cómo lo demostró? Muriendo en una cruz.
maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Ese es un esfuerzo que tienen que hacer los maridos, por amar a sus mujeres. No es un sentimiento como el amor eros o el amor fileos, es un sentimiento, es una voluntad de querer amar. ¿De dónde viene la palabra amor en ágape? Viene de la raíz de enamorar. Y cuando un hombre quiere enamorar a una mujer, se esfuerza por enamorar a una mujer. Es un esfuerzo continuo. Y Jesús dijo, amad a Dios. ¿Con qué amor? Con este amor de esfuerzo. Es que yo tengo que amar a Dios. No es algo que se produce de mí. Yo necesito poner de mi parte. La Biblia lo dice así. La Biblia lo nombra así. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner nuestro esfuerzo por amar a Dios. Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, tienes que poner un esfuerzo por amar a tu prójimo. Si tú mismo no te harías daño, no hagas daño a los demás. Es un esfuerzo que se hace sobre los demás. Jesús vino para presentarnos que Él era el Cristo, para presentarnos que Él era el Dios verdadero, para presentarnos que por Él podemos conseguir la vida eterna. Y tuvo una lluvia de testigos, una lluvia de testigos que testificaron que Él era el Cristo. Y eso nos sirve a nosotros para que nuestra fe sea más poderosa, para que nuestra fe tenga más valor, para que cuando oremos al Padre le digamos, Padre, mira mis dificultades, mira mis problemas, ayúdame. Tú lo estás diciendo en fe, porque al Padre no lo ves. Al Padre no lo ves, al Padre no lo vemos, sin embargo estamos orando al Padre. Padre, ayúdanos, sabiendo que lo vas a hacer, sabiendo que Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque amamos al Padre, porque obedecemos al Padre. Y el mandamiento que el Padre nos dio es amar. El mandamiento que Jesús nos dio es amar. El mandamiento que los apóstoles nos dieron es amar. Y en esto se basa, el cristianismo, en amar. Si yo tuviese lenguas angélicas y no tengo amor, no tengo nada. Si yo supiera toda la ciencia de todo el mundo y no tengo amor, como címbalo que retiñe, metal que resuena. Todo pasará, pero el amor nunca dejará de ser. ¿Amén? Estas son las palabras de Jesús. Él vino a enseñarnos a amar. ¿Cómo? Poniendo el ejemplo. Esa es la verdad. El resto es la mentira del diablo que quiere que creamos. Amén.